Te doy la bienvenida a Mi Asesor Está Ocupado, el podcast para quienes están viviendo el emocionante desafío de formarse como investigadores. Soy Erika Cedillo y mi misión es compartirte consejos, experiencias y herramientas que harán más sencillo cada paso de tu formación, porque ser investigador empieza mucho antes de tener el título. Comencemos. El 22 de marzo es el Día Mundial del Agua y me invitaron a dar una conferencia sobre la contaminación por microplásticos en el agua. Y bueno, en realidad no solamente en este compartimento ambiental, sino también en el aire, la atmósfera y la biota. Entonces quise aprovechar esta oportunidad para enseñarte cómo ir planeando una conferencia sobre tu tema de tesis si la tienes que dar a un público en general. En este caso, mi público van a ser maestros y maestras de escuelas primarias de una ciudad que se llama Borgo Tusignano, que está pues en una región italiana que se llama Emilia-Romagna, que es la región donde actualmente vivo. Entonces, bueno, los organizadores de un evento que celebra el Día Mundial del Agua, pues me invitaron como experta en la contaminación por microplásticos y voy a dar una conferencia a este público particular porque los organizadores están interesados en concientizar a los maestros y maestras de escuelas primarias de aquí, de esta región de Italia, de esta ciudad, sobre la contaminación por microplásticos. Esto para que este tema sea incluido en los argumentos que pues ven los niños de primaria durante sus clases. Entonces, como te decía al inicio de este video, mi intención es aprovechar para irte ayudando a planificar conferencias en caso de que tú estés interesado o interesada en empezar a hacer conferencias de divulgación, porque obviamente como ya habíamos visto en uno de los episodios del podcast, cómo planeas tu presentación depende del público que vas a tener adelante. Entonces, en este caso, mi público no van a ser otros investigadores, no van a ser profesores de la universidad, no van a ser científicos, sino que van a ser maestros y maestras de escuelas primarias. Es decir, la información se las tengo que dar ya muy contextualizada y de una manera en la que para ellos sea fácil transmitir toda esta información que a veces puede llegar a ser un poco compleja a los estudiantes de escuelas primarias de aquí de Italia. Entonces lo tenemos que ajustar a ese nivel. Y en este caso voy a aprovechar esta ocasión porque me pidieron un abstract, es decir, un resumen de la conferencia, y bueno, te voy a enseñar cómo fui planeando este abstract y cómo también pues el producto ya terminado. Entonces, lo primero que hice fue definir, a lo mejor aquí hago zoom. Lo primero que hice fue definir el tema de mi conferencia. Específicamente, los organizadores simplemente me pidieron que fuera un tema relacionado a la contaminación por microplásticos. No me especificaron más y lo único que me dijeron es: queremos este tema, la contaminación por microplásticos, relacionada con el Día Internacional del Agua, y el público van a ser maestros de primaria, maestros y maestras de primaria. Entonces esa fue la única información que me dijeron. Y como yo no quería dar la típica presentación sobre los microplásticos donde nada más se habla se define este tipo de contaminación y de toda la problemática ligada a este tipo de contaminación, pero se quedan mucho en la ambiental, y yo quería ir más allá para mostrar a los maestros y maestras de las escuelas primarias la complejidad de la contaminación por microplásticos y también por qué es tan difícil desarrollar soluciones que nos puedan ayudar a eliminar este tipo de contaminación. Pero al mismo tiempo quería que fuera una conferencia no alarmante, sino también que quedara muy claro el problema del cual estamos hablando con todas sus complejidades, y también que fuera una conferencia
esperanzadora, es decir, que al final nos diera la esperanza de que trabajando todos juntos podemos eliminar, o bueno, podemos más bien no eliminar, sino reducir y parar este tipo de contaminación. Entonces traté de hacer un título que fuera pues adecuado a esta idea que yo quería transmitir. Entonces, bueno, obviamente aquí todo lo van a ver en italiano porque es una conferencia para un público en italiano, pero prácticamente se puede leer también en español muy fácil. Es la contaminación por microplásticos que hemos aprendido hasta ahora y cómo podemos actuar para detener este tipo de contaminación. Y bueno, pues aquí obviamente puse mi nombre y mi grado. Este primer documento que te estoy enseñando aquí, ¿por qué lo hice? Porque cada vez que a mí me piden un abstract para una conferencia, me gusta primero escribir la estructura y también ir pensando, en caso de que me permitan, quiénes serían las referencias. Pero sí, lo que me gusta hacer es tener una estructura del abstract antes de empezar a escribirlo. Y en este caso, pues como había dicho al inicio, es esencial recordar quién es nuestro público, porque cualquier presentación que hagamos la tenemos que adaptar a quien tengamos que transmitir la información. No es lo mismo transmitir información, por ejemplo, a otros científicos en tu tema, especializados en tu tema de investigación, o a también otras personas que igual se dedican a las ciencias, científicos o científicas, pero especializadas, no sé, a lo mejor en un área que está un poco más alejada de tu disciplina principal, de la disciplina principal con la que haces investigación. Entonces hay que adaptarla. Y lo mismo cuando haces divulgación. No es lo mismo dar una conferencia o una plática sobre un tema que a ti te apasiona, que puede ser tu mismo tema de investigación. No es lo mismo dar esa plática a niños pequeñitos, no sé, por ejemplo, de 5 años, que a niños de 10 años o adolescentes o jóvenes o adultos. En este caso yo les voy a hablar a adultos porque son profesionistas, son maestros y maestras de escuelas primarias, pero igual la información se las tengo que dar de una manera, como decía al principio, pues bastante simple para que ellos puedan transmitir esos conceptos a niños pequeños, niños de escuelas primarias, pues que aquí van desde los 6 hasta los 11 años, si no me equivoco, en Italia. Entonces, bueno, definiendo el público, en este caso maestros de escuelas primarias, scuole elementari en italiano. Como es una conferencia de divulgación, la estructura de mi abstract es muy simple. Simplemente va a tener una introducción, una pequeña discusión y bueno, una conclusión y el take home message, el mensaje que quiero que se lleven a su casa para hacerlos reflexionar. Y bueno, las referencias, obviamente. Entonces, obviamente un abstract para un congreso tiene una estructura diferente que ya vimos en otro episodio. Entonces, acuérdense que, acuérdate que este abstract es para una conferencia de divulgación sobre cualquier tema, porque puede aplicar. Entonces, bueno, en la introducción, obviamente la estructura de este abstract tiene que estar ligada a el tema de la conferencia. Entonces mi introducción tiene que responder a la pregunta: ¿qué hemos aprendido hasta ahora, en este caso, acerca de la contaminación por microplásticos? Y para responder a esta pregunta, creo que no hay mejor publicación que la publicación del profesor Richard Thompson, que también ya en otro video hablé de él. Y bueno, pues fue la persona que acuñó el término microplásticos en el 2004. Y bueno, tiene una publicación que aquí se las voy a mostrar. Nada más denme un segundo. Ay, Dios. Aquí está. Tiene esta publicación que se llama justo así, 20 años de investigación de la contaminación por microplásticos que hemos aprendido. Entonces, en esta publicación me voy a basar, y obviamente en muchas otras publicaciones, pero principalmente en esta porque es como un review. De hecho, es un review sobre todo lo que hemos aprendido en estos 20 años desde que se acuñó la palabra microplásticos, y los científicos y bueno, también todas las personas que se dedican a cuidar el ambiente se enfocaron en este tipo de contaminación por microplásticos. Entonces, para mí es muy importante que en el abstract toda esta sección, la sección de introducción,
tenga como información esta lista de elementos que puse aquí. ¿Qué son los microplásticos? La definición y los tipos. ¿Dónde podemos encontrar microplásticos? Pues en el agua, en el suelo, en el aire y en los seres vivos. ¿Cómo nació la contaminación por microplásticos? Bueno, yo aquí le puse ya algunas palabras para acordarme de esto. Fue pues derivada de la presencia de microplásticos primarios y secundarios, de la no correcta disposición de residuos plásticos y de la falta de tecnologías adecuadas para identificar, capturar y eliminar este tipo de contaminación. También en la introducción quiero hablar de las consecuencias ambientales, sociales y económicas de la contaminación por microplásticos. Y aquí me voy a basar para hablar en esto, obviamente no solamente en el abstract, sino también en la conferencia, de los pilares del desarrollo sostenible, que pues a lo mejor ya lo saben ustedes, yo creo que sí, que son los pilares, la parte ambiental, la parte social y la parte económica, y del concepto de justicia ambiental. Por eso decía que desde el título, yo no quiero, en esta parte, desde el título, ¿qué hemos aprendido hasta ahora acerca de la contaminación por microplásticos? No me quería quedar en la parte ambiental. Y también la parte ambiental y la parte económica a veces son mucho más fáciles de identificar de este tipo de problemáticas que la parte social. Y la parte social está ligada al concepto de justicia ambiental. Entonces también por eso me gustaría que transmitir esta información para que los maestros y maestras de las escuelas primarias de esa ciudad de Borgo Tossignano pues empiecen a transmitir estos conocimientos a las jóvenes mentes italianas, porque pues yo pienso que estos niños pueden tener muchas ideas para también combatir este tipo de contaminación, y en el futuro a lo mejor alguno se dedica a alguna disciplina STEM. Después de esta introducción en el abstract, yo quería pasar a la parte de la discusión, que quiero que responda a la pregunta: ¿qué podemos hacer para detener la contaminación por microplásticos? Y entonces en toda esta sección pues aquí puse que tiene que estar inspirada a estas dos publicaciones. Bueno, se me olvidó, perdón. Acá en la parte de justicia ambiental me voy a basar en los conceptos de esta publicación, de la parte ambiental del programa de las Naciones Unidas, que se llama, espero no pronunciar mal, Neglected. La justicia ambiental y los impactos de la contaminación marina y la contaminación por plásticos. Entonces toda esta publicación es gratis, es de las Naciones Unidas, lo pueden descargar si necesitan, pueden escribir este título en Google, lo pueden descargar. Y bueno, aquí habla de toda la problemática social ligada a la justicia ambiental por la contaminación por plásticos y obviamente por microplásticos, y esto también me va a servir para construir la introducción de mi presentación, y bueno, también la que voy a poner aquí en el abstract. Pasando a la parte de la discusión, les decía que en la discusión pues yo quiero hablar de qué podemos hacer para detener este tipo de contaminación, y me voy a inspirar a estas dos publicaciones que son de mi grupo de investigación y una que tengo sola. Entonces te las voy a mostrar nada más para que las veas. La de Noara, ella es una estudiante de doctorado de Brasil, que fui su cotutora por un tiempo. Y bueno, entonces con ella publicamos el año pasado este mini review, es un review pequeño, en la revista Science of the Total Environment. Y bueno, este review habla de la contaminación por microplásticos, pero estaba enfocado a un público en particular, que son los jóvenes investigadores, los en inglés Early Career Researchers, que se están apenas, integrando a la comunidad científica que hace investigación en el área de contaminación por microplásticos y nanoplásticos. Entonces yo me imaginé, cuando planeé este review, lo que yo me imaginaba era
¿Qué información necesita saber un estudiante, por ejemplo, de licenciatura, de maestría o de doctorado, o a lo mejor un postdoc que apenas está acercando a esta temática? ¿Qué es lo primero que tiene que saber y cómo le puedo transmitir esa información de manera clara, resumida, para que, para que empiece a empaparse de toda esta problemática y ya pueda ir pensando en soluciones, si ese es el objetivo de su investigación, proponer soluciones a este tipo de contaminación? Entonces, bueno, este es un abstract donde nosotros pues hicimos una revisión sobre muchos conceptos ligados a la contaminación por microplásticos, pero también los 3 tipos de estrategias de remediación principales, que son procesos físicos, procesos químicos y procesos biológicos. Y bueno, también incluimos algo de educación ambiental y pues la parte también del gobierno, qué tiene que hacer el gobierno para combatir esta contaminación. Y bueno, es por eso que en esta parte del abstract yo quiero pues hacer énfasis en los tipos de soluciones que hay para este problema ambiental, basados en ciencia, en tecnología, en la sociedad, en la industria y el gobierno. En el caso de ciencia y tecnología, pues como decía, basados en procesos físicos, químicos, biológicos y también la valorización de residuos plásticos. Y bueno, enfatizar que cuando se desarrollan este tipo de procesos tenemos que usar una aproximación holística. La parte de la sociedad, la educación ambiental y las campañas de sensibilización acerca de esta problemática. La industria, aquí quiero incluir algunos productos que algunas empresas han diseñado especialmente para combatir este tipo de contaminación, específicamente por la contaminación de microplásticos del tipo fibra, y es por eso que también me voy a basar en esta otra publicación que, como les decía, es mía, si la encuentro, acá está, que es un capítulo de un libro que escribí el año antepasado y fue publicado el año pasado, 2024, donde pues hablo de las estrategias de mitigación para la contaminación de microplásticos, pero específicamente los llamados microfibras o fibras sintéticas. Hice una revisión, es un capítulo de un libro. Por ejemplo, hay este tipo de productos que se usan en los procesos de lavado domésticos y ayudan, por ejemplo, a capturar microfibras o microplásticos del tipo fibra para evitar que lleguen para evitar que sean descargados con el agua que viene, que es descargada en los procesos de lavado y pues llega al mar tarde o temprano. Entonces esa es la parte de la industria, y también quiero enfatizar el rol que tiene el gobierno en crear una respuesta normativa a la contaminación por microplásticos y con el objetivo de reducir la generación y la liberación de este tipo de contaminantes en el ambiente para mitigar las consecuencias. Después de hablar de todo esto, tanto en mi abstract como en la conferencia, pues voy a terminar con una conclusión acerca de la importancia y la complejidad de este tipo de contaminación y bueno, qué se está haciendo o qué podemos seguir haciendo desde cualquier punto de vista: científicos, tecnólogos, sociedad en general, la industria y el gobierno, para eliminar este tipo de contaminación. Y bueno, también el take home message, que a mí me gusta mucho incluirlos en mis abstracts, ya sean en abstracts de congresos o en abstracts para este tipo de conferencias de divulgación, porque quiero enfatizar el rol que mi público, es decir, los maestros y maestras de escuelas primarias, tienen en el proceso de combatir este tipo de contaminación. Entonces ese va a ser mi take home message. Aquí hice una lista de las publicaciones en las que me voy a basar para escribir el abstract, que son las mismas que les acabo de mostrar. Y bueno, voy a terminar mi abstract con una pequeña bio, donde bueno, puse ahí mi foto, puse a qué me dedico y bueno, prácticamente todo este enunciado está en italiano, pero yo lo copié y hice la traducción. Perdón, perdí la página de nuevo. Yo vivo perdiendo las páginas. Aquí, de mi ORCID, del perfil ORCID. Prácticamente esto ya está actualizado, entonces nada más lo copié, lo traduje y bueno, lo abrevié un poco porque estaba demasiado largo. Entonces esta pequeña bio para que digamos se entienda porque yo estoy haciendo esa conferencia y no pues a lo mejor otra persona. Entonces así este es mi borrador o mi esquema para construir el abstract y bueno, espero que te sirva. Ahora te voy a enseñar el abstract terminado. Aquí está.
Yo le puse colores porque me gusta mucho poner colores. Entonces, bueno, el título no cambió, el nombre de la presentadora tampoco. Y bueno, aquí están ya todos los conceptos del esquema que les enseñé. Aquí están ya todos los conceptos pues en forma de texto, ya con el formato de un abstract. Todo esto es la introducción. Aquí, bueno, ya puse toda la discusión donde digo cada uno de los roles que tiene la ciencia, la tecnología, la sociedad, la industria y el gobierno para eliminar este tipo de contaminación utilizando un enfoque holístico y multidisciplinario. Y bueno, como aquí les decía también en la conclusión, pues hablo de que este tipo de contaminación es un gran reto para nuestra generación, pero que a través de un esfuerzo colectivo lo podemos combatir. Y aquí está el take home message que les decía hace ratito, que es la parte de la importancia que tienen los maestros de escuelas primarias, maestros y maestras de escuelas primarias, para combatir este tipo de información a través de la información que pues les van a dar a sus estudiantes. Aquí ya están las referencias ya con todos los datos para que eventualmente si alguien está interesado pueda ir a consultarlos, y aquí está la bio que es exactamente la misma que les había mostrado. Y bueno, espero que te sea de ayuda. Si tienes algún comentario sobre este episodio o los anteriores, o tienes alguna pregunta, alguna duda y me la quieres consultar, estoy más que dispuesta a responderte a través de Spotify, de YouTube o en el correo que encuentras en la descripción. Por favor, te pido que califiques este podcast, le des like al video y lo compartas. Y bueno, nos escuchamos y nos vemos muy pronto. Chao, chao.